Licenciado, buenos Licenciado, días. buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, en honor al tiempo, nuevamente buenos días con todos. Vamos a proceder a ver los temas del día de hoy. Y bueno, esperamos que sus compañeros se sigan vinculando o que vean el video en YouTube. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver los temas ya para finalizar lo que son fracciones. Y bueno, como la siguiente semana no creo que va a haber clases por las votaciones, creo, no sé. Bueno, vamos a dejar ya todo listo para el examen. Igual, como les dije, cuando ya nos toque dar el examen, les voy a dar el cuestionario y una clase extra que les había prometido para ir haciendo iguales el cuestionario y, bueno, ver las preguntas que tengan. Sí, así entonces que esta sería la última clase ya de fracciones, o sea, de esta unidad, y ya dejaríamos listo para el examen, ¿no? El cuestionario y todo eso, bueno, ya en su tiempo. Ok, entonces vamos a ver esos dos temas que nos faltaría el día de hoy y con eso ya dejamos todo listo de la unidad. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es fracciones complejas, pero en álgebra, fracciones algebraicas complejas y racionalización. Entonces vamos a comenzar con fracciones complejas. Listo, entonces vamos a hacer un recordatorio de fracciones complejas numéricas antes de pasar a las fraccionarias. ¿Qué es una fracción compleja? Una fracción compleja es del tipo siguiente, ¿sí? Tenemos 5 sobre 1 medio, ¿ya? Es cuando tenemos en el numerador un entero o una fracción y en el denominador también tenemos un entero o una fracción, ¿sí? La cuestión es de que siempre va a haber 3 o 4 números, como decían mis estudiantes, siempre son
más de 2. O sea, antes teníamos numerador, denominador, ahora tenemos en la parte de arriba, en este caso, ejemplo, tendríamos un entero que sería el 5 y en la parte de abajo una fracción que es un medio, ¿sí? Entonces aquí, primer consejo que les va a servir bastante tanto en numéricas como en algebraicas es siempre hacer la raya de la fracción compleja, la que divide, hacerle más grande, ¿sí? Para que puedan identificar cuál es el numerador y cuál es el denominador. Porque, por ejemplo, si yo pusiera de la siguiente forma, si yo pusiera así, como ejemplo, bueno, que este está allá, algo así, ¿ya? Entonces, no sé si es 5 sobre 1 sobre 2, o puede ser también que puede ser un medio y el 5, o sea, no sé, no puedo distinguir el numerador del denominador. Entonces, lo primero que tienes que hacer en fracciones complejas como consejo, nuevamente, es hacer la raya de la fracción más grande que las demás, ¿sí? O sea, ahí tranquilamente se distingue el numerador que sería 5 y el denominador que sería un medio, ¿sí? Entonces, eso primer consejo. Siguiente consejo, estas fracciones complejas, ejemplo, estas 5 medios, o también puede ser, por ejemplo, un tercio sobre 4, ¿ya? Son fracciones que parecen incompletas, porque nos faltaría un término para que sea fracción, ¿sí? Pero esas fracciones que parecen incompletas tenemos que rellenar nosotros. ¿Cómo rellenamos? Recordemos que cualquier número o letra, bueno, ya que estamos usando letras, por ejemplo, pongamos 5x, ¿ya? Siempre va a tener, ahí, tal como está, también está dividido sobre 1. ¿Por qué? Porque el 1, todo dividido para 1 multiplicado por 1, no pasa nada, se queda el mismo resultado. Por ejemplo, 5 dividido para 1 es a 5. 5 por 1 da 5, o sea, el 1 está escondido, ¿sí? Entonces, cuando tengamos una fracción, lo primero que necesitamos identificar es, por ejemplo, comencemos con la primera que hicimos, 5 sobre un medio, es identificar dónde nos faltaría. En este caso, nos falta en el numerador, perdón, nos falta que el 5 tenga ese 1 que es que dije que está escondido, podríamos aumentarle, ¿sí? Entonces podríamos hacerle 5 sobre 1 y esto sobre un medio. ¿Por qué es importante hacer esto en fracciones complejas? Porque ¿cómo se resuelve una fracción compleja? Una fracción compleja, bueno, creo que ya saben, pero les hago acuerdo, se llama ley del sándwich, le conocen la mayoría. ¿Por qué? Porque se hace extremos con extremos, es decir, se multiplican los extremos y se divide sobre medios por medios, ¿sí? Entonces, por eso se le conoce como ley del sándwich, ¿ya? Extremos con extremos y medios con medios. En este caso, la respuesta sería 5 por 2 me da 10 y 1 por 1 me da 1. Entonces, la respuesta ha sido 10 sobre 1, o bueno, como es sobre 1, simplemente también la respuesta sería 10. Bueno, eso es en numéricas, pero lo mismo nos va a servir para fracciones algebraicas. Entonces, nuevamente, como recordatorio, ya como conclusiones, sería, primer consejo, que es la raya de la fracción, de la que es de la compleja, sea la más grande, ¿sí? Y en base a eso, poder identificar numerador y denominador. ¿Por qué? Porque en este caso, el numerador está completo, se podría decir, está una fracción, que es un tercio, ¿sí? Pero en cambio, en el denominador tenemos solo el 4. ¿Cómo hacemos extremos con extremos y medios con medios? Nuevamente, ustedes tienen que completar con el 1 que esté escondido ahí, que no se escribe, pero en este momento sí escribimos, ya, ahí podemos ya realizar extremos con extremos y medios con medios. En este caso sería 1 por 1 y 3 por 4, ¿sí? Entonces, la respuesta acá sería aquí, 1 por 1, 1 sobre 3 por 4 me da 12. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esa sería como conclusión, que la raya de la fracción compleja se haga mucho más grande que las otras rayas o que las otras fracciones. ¿Sí? Siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento es fijarnos, extremos con extremos se multiplican, nos queda en el numerador, y medios por medios se multiplica y nos queda en el denominador. Eso es en fracciones complejas numéricas. Estoy solo haciendo un recordatorio para ya pasar a fracciones complejas
algebraicas. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o si ya se acordaron más o menos de cómo son las fracciones complejas numéricas. ¿Sí? Lo que es importante aquí, nuevamente, no digo, hacer la raya más grande, identificar dónde nos falta completar la fracción para poder hacer extremos con extremos y medios con medios. ¿Sí? Ok, entonces vamos con fracciones complejas algebraicas. Ya las fracciones complejas algebraicas significa que vamos a tener letras y números. Por ejemplo, vamos a tener 2x sobre, a ver, x sobre y, perdón, hacemos la raya que le sea más grande. Va a ser así para, ok, vamos así. Listo. Entonces vamos a tener x sobre y y todo esto sobre 2x sobre 2y. ¿Sí? Vamos a tener números, vamos a tener letras, igual que antes. Simplemente hacemos extremos con extremos y medios con medios, es decir, multiplicaríamos x por 2y, ¿sí? Y y sobre y por 2x, ¿sí? Entonces, ¿cómo hagamos eso a ver qué nos sale? Entonces nos quedaría x por 2y. Comenzamos con los signos, recuerden, siempre signos, más por más, más. Luego los números, 2 por 1, me queda 2. X por Y, no hay cómo multiplicar, son letras, son bases diferentes, me quedaría simplemente 2x, Y. Sobre, entonces me quedaría más por más, más. 2 por 1, porque ahora estoy haciendo esto, estoy haciendo los sería 2 por 1, 2, y como no hay con qué multiplicar, me queda x, y. ¿Qué más puedo hacer? Ya cuando hacen esto y las fracciones se pueden simplificar, se deben simplificar, porque la respuesta en matemáticas siempre debe quedar lo más pequeña. ¿Sí? Entonces aquí puedo simplificar medios, la mitad, me quedaría 1. La x se elimina con la x, la y se elimina con la y. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido 1. ¿Sí? Entonces también recordemos, cuando se puede simplificar, se simplifica. Ahora, voy a darles más que nada porque para que tengan la opción. Sí, no es necesario, igual que como hice ahora, pueden hacerlo en realizar extremos con extremos, medios con medios y al final simplificar. Pero para el que desea, y bueno, quién sabe, yo he aprendido de otra forma también, vamos a tener lo siguiente: x sobre z sobre x al cuadrado sobre z al cuadrado. Otro ejemplo, fracción compleja. ¿Sí? ¿Por qué puse este ejemplo? Más que nada, para darles otra propiedad de las fracciones complejas. Otra propiedad de las fracciones complejas es que si se puede, y hay cómo, se simplifican numeradores, es decir, las partes de arriba, ¿sí? Se simplifican, si se puede, antes de realizar la multiplicación, y también, si se puede, los denominadores, en este caso sería z y z al cuadrado. ¿Sí? Entonces, antes de multiplicar, yo podría simplificar. ¿Cómo me queda la multiplicación? X con x al cuadrado se elimina, ¿sí? Se me quedaría solo la x. Igual la z se eliminaría con el cuadrado y me quedaría simplemente la z. Aquí me está quedando 1 y aquí me está quedando 1. Antes de realizar se puede hacer esa simplificación. Numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Y bueno, si se hace ahí, la multiplicación quedaría más sencilla. Me quedaría 1 por z, simplemente me queda z de respuesta, z en el numerador, y 1 por x me quedaría x. ¿Sí? Esa sería la respuesta, z sobre x. ¿Ya? Entonces, no es muy necesario, el que desea puede hacerlo, pero ¿cuál sería otro procedimiento? Como hicimos antes, primero multiplicamos y al final simplificamos si podemos, ¿ya? Entonces, ya depende de ustedes qué metodología pueden hacer. Sí, entonces, nuevamente, como conclusión, quedaría lo siguiente. Nuevamente, es que es súper importante esto, porque sabe suceder en las pruebas, deberes más que nada, que la raya de la fracción, de esta que la principal, le hacen igual de igual tamaño, y ahí se complican saber cuál es el denominador, cuál es el numerador. Entonces, eso sí les pediría que traten de hacer la raya siempre más grande que las otras. ¿Sí? Eso. Luego, extremos, ¿cómo se resuelve? Extremos con extremos y medios por medios. ¿Qué más? La simplificación. La simplificación puede ser numerador con numerador o denominador con denominador. Ya depende de ustedes cómo deseen. Si quieren hacer primero la multiplicación y luego simplificar, o simplificar y luego realizar la
multiplicación. Ya depende de ustedes. Ahora sí vamos a hacer unos ejercicios un poquito más largos. Nuevamente lo que les decía. Viendo. Bueno, no, la mayoría no mucho, pero uno que otro sigue cometiendo errores, no en la parte de las multiplicaciones de las divisiones, sino comete errores en las partes más, voy a decir, de las multiplicaciones, de signos, x por x pone 2x en vez de x al cuadrado. Entonces ahí es donde fallan, pero esperemos que ya con la práctica vayan realizando. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más extenso para ya pasar un poco al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema igual se verá en la siguiente hora. Ok, vamos a ver el siguiente ejercicio. X sobre 1 menos x sobre 1 más x. ¿Sí? Entonces, esta es una fracción compleja algebraica de la que se van a encontrar normalmente ya cuando tengan que resolver. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente, antes de pasar, identificar cuál es el numerador y cuál es el denominador. En este caso, ya la radio, bueno, ya hice hasta 2 veces. Sería el numerador x y el denominador sería esa operación 1 menos x sobre 1 más x. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos este tipo de fracciones, lo primero que tenemos que tratar es de que nos quede una sola fracción. ¿Sí? Es decir, aquí en el denominador no podemos resolver todavía extremos con extremos, medios con medios, porque nos faltaría resolver primero esa operación, que es una resta en este caso. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que ir haciendo siempre que tengamos las fracciones complejas, tratar de que nos quede ya lo más sencillo, las fracciones más pequeñas para poder hacer extremos con extremos y medios con medios. La mayoría de veces se van a encontrar con sumas o restas. Muy pocas veces son divisiones, pero bueno, vamos a resolver para ver cómo nos quedaría. Entonces, hay varias formas de resolver esto. Voy a hacer con otro color para que se vean. Lo primero que tendríamos que hacer es la resta en la parte de abajo del denominador. Recuerden, el 1 es como si estuviera sobre 1. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Para poder identificar el mínimo común denominador. ¿Sí? Entonces, recuerden, todo eso aquí sería una expresión, un binomio, y acá tendríamos el 1. ¿Cómo se resolvía? Se resolvía lo que se repite y lo que no se repite con la mayor potencia. En este caso, el 1, si quieren, pueden escribir 1 por 1 más x, que sería también lo que no se repite. ¿Con qué potencia? Bueno, aquí se supone que saca la potencia 1, pero bueno, simplemente sería 1 más x, ¿ya? Eso sería el mínimo común denominador, ¿sí? Eso estamos haciendo en esa parte. Permítanme hacer en la parte de acá arriba, nos quedaría x. X, como no podemos hacer nada, queda tal como está, hasta que podamos realizar la x, la dejamos ahí, tal como está. Sigamos, ¿qué más hacía ya cuando teníamos el mínimo? Cuando teníamos el mínimo, resolvíamos, dividíamos el mínimo, dividíamos para cada uno de los denominadores. En este caso, tendríamos que dividir 1 por x más 1 más x dividido para 1. Al hacer eso, simplemente nos queda esto, nos queda 1 más x al hacer la división. ¿Sí? Al hacer la división nos queda 1 más x. Luego que tenemos la respuesta, que sería 1 más x, multiplicamos por el denominador, por el numerador de esa fracción. En este caso sería por 1. ¿Sí? Esa es la primera. Luego, ¿qué hacemos? Siguiente signo, el signo de la mitad, en este caso es el menos. Volvemos a hacer la división del denominador. Sería 1 más x dividido para 1 más x. ¿Qué pasa? Se simplifican estas fracciones, estas expresiones, y me queda simplemente de respuesta 1. ¿Sí? Nos quedaría... Entonces nos quedaría 1 por la respuesta, por el numerador que ya teníamos. ¿Cuál era el numerador que ya teníamos? Era 1 más x. Este sería ya el procedimiento de la resta. Eso es el procedimiento. Lo que nos tocaría hacer ahora es ir haciendo las multiplicaciones
y eliminando términos semejantes, si es que nos quedaría, si es que tuviéramos términos semejantes. ¿Qué más? Comenzamos. Primero, con la x del numerador, que no podemos hacer nada. Todavía no podemos hacer nada, le dejamos tal como está. Entonces, acá abajo, hacemos las multiplicaciones. Como son multiplicaciones por 1, nos va a quedar 1 por 1, 1 y x por 1, simplemente nos queda x. Aquí tenemos que tener cuidado, aquí hay un signo menos. Entonces sería menos por más, menos 1 por 1, 1. Menos por menos, más 1 por x, me queda x. ¿Sí? Entonces aquí cuidemos los signos. Los signos, no, como decía nuevamente, la mayoría no falla en procedimientos que se ven, por ejemplo, en este año, se podría decir, si no falla a veces porque o hace rápido, y aquí pone, por ejemplo, 1 menos x, por decirlo, ¿ya? Entonces tienen que ir cuidando signo a signo, multiplicación por multiplicación, viendo que todos estén con los signos y todo lo demás. Listo, eso sería la parte, a ver, si tenemos el x, que es el numerador, hemos resuelto este pedacito de aquí, que es el numerador de la parte de abajo, y también de paso hagamos la multiplicación, esta multiplicación hagamos de paso. Sería 1 por 1, 1, y 1 por x, me queda x, ¿sí? Listo. Entonces, al hacer eso, perdón, hagamos, no quería. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es seguir viendo términos semejantes y dejarle la expresión a lo más pequeño posible, lo más pequeño. Ok, entonces, en la parte de arriba, la x simplemente queda x, no se puede hacer nada todavía. Hagamos esta parte de acá abajo. Términos semejantes, 1 menos 1, ya hace 0, es decir, se eliminan, ¿ya? Entonces, las x, veamos, x más x, signos iguales se suman, simplemente me queda 2x. Y en la parte de abajo me quedaría 1 más x. No hay términos semejantes. Ya, entonces ahora sí ya podemos aplicar extremos con extremos y medios con medios. Pero nuevamente, aquí como decía, se podría decir que nos falta para que nos quede cuatro números o 4 partes de la fracción compleja. 4 partes. ¿Qué hacemos? Nuevamente, me fijo dónde nos faltaría poner el 1, ¿sí? En la parte de abajo, en el denominador, nos damos cuenta que está completo. 2x sobre 1 más x está completo. ¿Cuál es lo que nos falta completar? Nos falta completar en la parte de arriba, es decir, esa x sería x sobre 1. Es 1 que está escondido. ¿Para qué hacemos eso? Para poder aplicar extremos con extremos y medios por medios. ¿Sí? Entonces, hagamos eso, ya para finalizar el ejercicio. Paso por paso sería x, que sería la parte de arriba. ¿Por qué? Por la parte de abajo, que sería 1 más x. Ya está multiplicado en los extremos. Sobre la multiplicación de los medios, sería, hagamos paso por paso para no perder, sería 1 por 2x. ¿Sí? Eso sería todo. Y ya está resuelta la fracción compleja. Ahora, nuevamente, tendremos que resolver las multiplicaciones que están ahí, las pequeñas multiplicaciones, ver si hay cómo simplificar, si hay términos semejantes, y si no, la respuesta sería eso. Salgamos. Quedaría x por 1, x. Más por más x por x, me queda x al cuadrado. ¿Sí? Ya, sobre 1 por 2x, me queda 2x. ¿Sí? Esa sería ya la respuesta final, podría decir. Pero aquí nuevamente voy se puede decir, regresar un poco, más que nada, porque si se dan cuenta, al hacer esta multiplicación, el 2 por 1, 2 por x, me quedaría simplemente de respuesta 2x. Me quedaría así, simplemente x por 1 más x sobre 2x. Sí, porque el 1 ya nuevamente al multiplicar me quedaría simplemente 2x. ¿Por qué hago esto? Porque yo sí puedo simplificar para las multiplicaciones. Cuando son multiplicaciones, yo sí puedo simplificar esta x, puedo simplificar por esta x del 2. ¿Sí? Entonces, la respuesta final, esa sí ya sería la respuesta final ya simplificada. Sería 1 más x sobre, esa sería la respuesta. 1 más x sobre 2. Nuevamente, el procedimiento
yo sé que la mayoría van a lograr. Simplemente se equivocan en signos o en multiplicaciones pequeñas. No sé por qué se equivocan a veces en lo más sencillo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, como conclusión también, lo primero que tenemos que hacer es tratar de que la fracción compleja que nos dan nos quede en fracciones más sencillas, donde podamos hacer extremos con extremos y medios con medios. ¿Sí? Entonces hagamos otra operación para que quede más entendible el tema. Ok, entonces hagamos el siguiente. El siguiente sería x menos 3 sobre y. Todo esto sobre y menos 3 sobre x. ¿Sí? Entonces, nuevamente, fracción compleja. ¿Por qué? Porque tenemos fracciones en el numerador y fracciones en el denominador. Entonces, primeramente, yo no puedo aplicar extremos con extremos y medios con medios. No puedo. ¿Por qué? Porque no son fracciones sencillas, no son, sino hay una operación que hay que resolver antes que nada. Bueno, en este caso, obviamente, también es una resta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvíamos las restas? Vamos paso por paso para no perdernos. Serían sacar el mínimo. ¿Cómo saco el mínimo? Si desean nuevamente, ayúdense completando. En este caso sería sobre 1. ¿Sí? Antes de seguir haciendo, voy a hacer con negro, ¿sabes? Para que se vea. Listo. Ok, completamos con 1. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo son lo que se repite y lo que no. En este caso, como el 1 sería 1 por y, o simplemente y. ¿Sí? Ese sería el mínimo. ¿Qué más decían? Cuando ya teníamos el mínimo, que en este caso es y, dividimos para cada uno de los denominadores. En este caso sería y para 1, simplemente me queda y. Esa respuesta, que sería y, se multiplica, ¿por qué? Se multiplica por el numerador que tenemos de la fracción. ¿Cuál es en este caso? En este caso es x. Me quedaría y por x. ¿Qué más? Signo de la mitad, en este caso, ¿cuál es? Menos. Volvemos a dividir. Y dividido para y. ¿Cuánto me da y dividido para y? A ver, alguien que me ayude. Y dividido para y. A 1. Muy bien. Sería 1, que sería la respuesta por el denominador, que nos quedaría 3. Bueno, en este caso, a un poquito más grande la fracción. Nuevamente, la fracción que es la raya que es más grande, trate de que siempre nos quede más notoria, más visible. Sí, por eso lo hice un poco más grande. Dice entonces abajo en esta parte tenemos que hacer lo mismo, una resta. Sí, nuevamente para ayudarme voy a escribir el 1 en este caso ahí. Me quedaría y sobre 1 menos 3 sobre x. Sacamos el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es lo que se repite, lo que no. Me quedaría 1 por x, que en este caso sería simplemente x. Volvemos a hacer las divisiones. 1, perdón, x dividido para 1, simplemente me queda x. Esa es la respuesta. Por lo que ya teníamos en esa fracción, que sería y. ¿Sí? ¿Qué más? Signo de la mitad. Sería menos x, que es el mínimo. Para este sería x dividido para x a 1. Por lo que ya teníamos antes, me quedarían 3. ¿Sí? Entonces, eso es antes de realizar extremos con extremos y medios con medios. Para poder continuar, tenemos que fijarnos en que si se puede, bueno, realizar las multiplicaciones, ver si podemos simplificar, ver si podemos hacer términos semejantes, o si no, simplemente ya sería extremo con extremos y medios con medios. Entonces, hagamos. Sería la primera multiplicación, y por x, en orden alfabético, recuerden siempre escribir, me quedaría xy, signos, más por menos, menos, y 3 por 1, 3. ¿Sí? Sobre, en este caso, y. No nos queda nada, y no se puede multiplicar, no hay nada más, simplemente nos queda y. Todo esto sobre, sigamos, x por y, x, y. ¿Sí? Menos, por más, menos. 3 por 1, 3. ¿Sí? Y la x, como no hay nada que hacer, simplemente me queda x. Es esa, ya es la fracción un poco más sencilla. Ya, aquí ya puedo aplicar la ley del sándwich que les decía al comienzo, que sería extremos con extremos y medios con medios. ¿Sí? Sería extremos con extremos y medios con medios. ¿Sí? Veamos. Al hacer eso, me queda, en la parte de arriba me quedaría xy
menos 3 por el otro extremo, que sería x. ¿Sí? Nada más. En la parte de abajo me quedaría la y, que es de la parte de arriba, que es el primer medio, por el segundo medio, que sería xy, menos 3. ¿Sí? Listo. Hemos resuelto ya la fracción compleja. ¿Qué nos faltaría nuevamente? Hacer la multiplicación, ver si nos quedan términos semejantes y nada más, y ver si podemos simplificar, si es que hay como. En este caso, antes de pasar, veamos si podemos simplificar, ya que está en multiplicación. X no se puede, porque hay X y abajo Y. Pero lo que me doy cuenta antes de multiplicar es esto. Me fijo, este término, xy menos 3, es idéntico a este de acá, es decir, se pueden eliminar, se pueden simplificar. ¿Cuál ha sido la respuesta ya final? La respuesta de este ejercicio. Ha sido x sobre Y. ya, es todo. Sí, entonces fracciones complejas no es nada nuevo, simplemente recordarnos que lo que tenemos que hacer como primer paso es fijarnos si las fracciones que tenemos se pueden hacer de extremos con extremos, o sea, son fracciones simples. ¿Sí? Si la mayoría de veces no les van a dar así, porque obviamente tienen que practicar, les van a dar sumas o restas, siempre, la mayoría de veces, ¿ya? Entonces tenemos eso que resolver, como en este caso, primero hacemos las restas, que fueron, creo, sí, todas las dos fueron restas. Realizamos, nos quedan las fracciones más sencillas. Aquí también, nuevamente, aprovechando, si alguien no quería, podría haber hecho lo siguiente. Antes de hacer esta multiplicación, ¿ya? Podría haber simplificado numerador con numerador, es decir, esto con esto. Se puede haber simplificado antes de realizar la multiplicación. Como dije antes, se puede aplicar eso, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores para simplificar. ¿Sí? Al hacer eso le iba a quedar también más sencillo la multiplicación, pero ya depende de ustedes. ¿Qué hice yo? Multipliqué y ya después me di cuenta de que se puede simplificar y lo hice. ¿Sí? Igual la respuesta va a quedar lo mismo. ¿Sí? ¿Cuándo quedaría mal? Cuando en vez de sacar x sobre y saquen solo x o solo y. ¿Sí? Eso ya depende de ustedes. Ok, entonces, de este tema, para los que desean practicar, obviamente el deber, creo que sí, pero bueno, a veces me invento yo o a veces saco también del álgebra. Para los que desean el álgebra de Mansil, en la página 255 están algunos ejercicios para los que desean practicar. ¿Sí? De ahí, uno que otro para el examen, si es que les comento del ejercicio 23, son ejercicios que les van a tomar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque son muchos más largos. De esos ejercicios no creo que les tome porque no, o sea, el tiempo de un examen obviamente hay que repartir en varias preguntas y no me puedo tomar un ejercicio de 40 minutos solo en fracciones complejas. Sí, pero bueno, el que desea practicar están en la página 255 del álgebra de Mansil para los que desean. Ok, y obviamente también serán 2-3 ejercicios de este tema. ¿Sí? Y nuevamente para los que, bueno, ya llegaron un poco tarde y aprovechando, esta semana no hubo examen, ¿sí? No hubo examen del día miércoles, día jueves, como les dije, cualquier duda o cualquier indicación les iba a estar comentando por el grupo de WhatsApp, pero no hubo examen. El deber sí hubo, subí un poco tarde nuevamente, pero está habilitado hasta el día de hoy para los que desean y aún no suben todavía tienen chance hasta hoy a la medianoche, ¿sí? Entonces, cuando yo subo tarde, obviamente también les doy más tiempo a eso, pero creo que la mayoría ya subió los deberes, ¿sí? Entonces, bueno, los deberes también no sé si alguien tuvo alguna dificultad o algo, aunque no, está bastante bien, como digo, en fracciones están bastante bien. Lo que se equivocan es en los pasos finales, cuando ya tienen que hacer las multiplicaciones, tienen que hacer las reducciones de términos semejantes, se equivocan. No sé por qué, no sé si es de práctica o... Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Verá, hay como simplificar, o sea, cuando salen tres números iguales, por ejemplo, dos iguales en el denominador y uno en el numerador. O sea, si yo simplifico los dos y me queda uno, lo mismo. Ok, déjame ver si lo entiendo. Más o menos algo así. Supongamos que tengo x más 3 menos y, por ejemplo, ya. Y acá abajo tengo x más 3, algo así creo que me está diciendo, ¿verdad? ¿O no?
Sí, está x más 3, pero arriba, cuando salen más números, por ejemplo, Exacto. Usted quiere simplificar esto con esto, digamos, algo así. pero a mí me Ajá. sale otro también. Ya. No es, también Bueno, sale otro x más 3. X más 3. Bueno, comencemos con este. Si usted tiene en ese sentido, no se puede. No se puede. Porque para poder simplificar, necesitaría que esto esté en multiplicación con la Y. Ahí sí podría simplificar cuando estén multiplicándose y esté en X más 3, entre paréntesis, podría decir, o sea, es un factor. Cuando siempre son multiplicaciones, se puede simplificar. Ahí sí puedo simplificar esto con esto, cuando es una multiplicación. Pero si está sumado o restado, entonces esto de aquí ya no se puede, porque esto vendría a ser, todo esto volvería a ser ya un término. Sí, así x más 3 menos y, todo eso ya sería un término. Y para simplificar necesitaría que también esté el menos y, se podría decir, pero no, no puedo simplificar si está así nuevamente. Si está así, no, no se puede, porque no son términos iguales. Esta y es la que complica todo. Y peor si hay más números. Peor si estuviera aquí más z, por ejemplo, ahí peor, peor, no se puede. No se puede. Necesitamos que esté en multiplicación nuevamente. Si estuviera en esta parte, ahí, multiplicándose, ahí sí se puede, este con este. Pero eso nuevamente, cuando son multiplicaciones, cuando son sumas y restas o hay varios términos, no se puede. Por más parecidos que estén, no, no se puede. Otro caso también podría ser, por ejemplo, que esté x más 2 y abajo esté sobre 2 y quiera hacer esto. También no se puede. Porque nuevamente aquí están sumándose. Cuando yo podría hacer esto, cuando estén que multiplicándose, es decir, así, ¿ya? Como una multiplicación. Ahí sí puedo 2 simplificar con el 2, pero no cuando están sumándose. Cuando se suman, Sí, licenciado, en la multiplicación, digo, ya cuando está hecho para multiplicar, ahí salen 3 términos iguales, digamos, 2 iguales arriba y 2 abajo. Hay como simplificar todos los 3. claro, si está en la multiplicación, si estuviera x más 3 menos y en esa, aquí, así, y aquí estuviera 2, por ejemplo, y aquí estuviera 1 sobre x más 3 menos y, ahí sí se puede. Se puede este con este, sí, porque es como usted dice en la multiplicación. Está justo aquí lo que me dice, puede simplificarse. Ajá, pero ahí sí se puede, cuando sea así. Pero debe ser idéntico. El término que quiero simplificar debe ser idéntico. Yo, si aquí estuviera Por ejemplo, si está, disculpe, licenciado, si está arriba, al lado del 1, otro igualito a ese, a eso me refiero. En aquí vez del también, 1 está otro. aquí en vez de este, del segundo que me dice, estuviera así, x más No, 3, o como. Pues, sí, ahí, licenciado, sí, ahí. exacto, cuando en vez del 1 es También está x más 3 menos y, por ejemplo. Sí, sí se puede. sí, Ajá, sí, sí se puede. Sí, ahí, ajá, ahí sí se los puede. 3 les simplifico. Sí, se puede los tres, exacto. Los tres se van con estos y son idénticos, exacto. ¿Por qué? Porque en la multiplicación yo puedo simplificar en cruz, ¿cómo se llama? En cruz, en diagonal, o también puedo simplificar en la misma fracción. Se puede simplificar en la misma fracción. Sí, si son idénticos, claro, exacto, sí se puede. Pero si aquí estuviera Sí, x más licenciado, esa era mi duda. esa, Gracias, sí, sí, sí. licenciado. Ajá. Sí, entonces lo que yo les aconsejo nuevamente es bueno, yo me acostumbré así, veo que es un poco más sencillo, hacer primero todas las multiplicaciones y ya al final, cuando ya tenga una sola fracción, ahí sí ver, por ejemplo, si estuviera 2 por x más 3 y aquí estuviera 4 por x más 3, ahí cuando ya hago todo y tengo una sola fracción, ahí yo simplifico. Pero bueno, usted puede simplificar cuando pueda. Yo lo que aconsejo es nuevamente cuando ya esté al final, ya cuando haga todas las multiplicaciones, le quede una sola fracción, ahí identificar cuál se puede simplificar. En este caso se simplifica x más 3 con x más 3, se simplifica la mitad 1, la mitad 2 y la respuesta simplemente ha sido un medio. ¿Sí? Entonces eso ya queda en su criterio, como desea hacer las simplificaciones, antes o después, ya depende. Pero bueno, eso vamos a... el deber, nuevamente, 3, 4 ejercicios. Bueno, no, porque son 2 temas que vamos a ver la siguiente también. Entonces, unos 2 ejercicios de estos, de fracciones complejas, y nada más. Y con eso nuevamente vamos a terminar ya. Lice, Sí, dígame. y el cuestionario que nos dijo, Ajá, voy a darles como nuevamente, la siguiente semana creo que no va a haber clases por las votaciones, o como hay ley seca y toque de queda y todo eso, entonces creo que no va a haber clases. pero
Las preguntas que vienen en el cuestionario ¿son las mismas que nos va a tomar o va a cambiar? Bueno, como por ejemplo, si les tomo teoría, las mismas. Si por ejemplo dice que es una fracción compleja, es una fracción que tiene, bueno, ya, si es así teoría, tal como está. Pero si son ejercicios, obviamente que si está 1 sobre X, se puede poner 1 sobre Y, ya, supongamos, ¿ya? Pero no van a ser un poco cambiados, no van a ser lo mismo, pero sí va a ser el mismo procedimiento, se podría decir. Tiene que ayudar, Liz. No es como, sí, eso sí que quiero que quede claro en mis cuestionarios. Está, por ejemplo, 1 sobre Y sobre 1 sobre Z, supongamos. En el examen va a encontrar 1 sobre X más 2 sobre 1 sobre Y. O sea, un poquito cambiado. Tampoco va a ser que en el cuestionario les ponga 1 sobre X y en el examen ponga X al cuadrado más Y menos Z sobre, no, o sea, no. Eso sí, no van a ser tan cambiados tampoco. Pero sí, diferentes. Pero igual, yo les voy a dar, lo que sí les prometo es darles el cuestionario y así mismo entre semana, lunes, martes, miércoles, conmigo mismo resolver las preguntas difíciles o hasta donde se pueda. Sí, eso les prometo yo mismo. Ajá, resolviendo las preguntas del cuestionario. Eso. Entonces nos veríamos en la siguiente hora, creo que es a las 12. Igual, vamos a ver un tema que es igual es sencillo y ya con eso acabamos la unidad de fracciones algebraicas. Sí, entonces no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo. No, Liz, eso sería todo. Bueno, entonces les deseo suerte en las siguientes éxitos, en las siguientes clases, que les vaya bien, nos veríamos en la siguiente hora. Gracias, dice. Gracias. Gracias. Gracias.